Han pasado días y podrán pasar incluso semanas de las elecciones del pasado 5 de junio y la oposición jamás lo podrá superar. Incluso, bueno, pues ya están sacado a viejos dinosaurios políticos a amedrentar y opinar en contra de Morena y de las 4 de las 6 gubernaturas que se ganaron. Sabemos que desde que el presidente Miguel de la Madrid comenzó con este grupo mañoso, primero comenzó ahí el Partido Revolucionario Institucional, posteriormente Acción Nacional, a involucrarse con estos grupos del crimen organizado. Y ahora resulta que es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien tiene estos vínculos. Que nunca se nos olvide que el PAN creó un maño gobierno y los medios de comunicación lo ocultaron durante muchísimos años. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera estos vínculos con los grupos mañosos y por alguna extraña razón no existieran evidencias o testimonios que se sostengan esta denuncia, por supuesto que estos que actualmente acusan al presidente irán directo al basurero de la historia. ¿Por qué no han ido a buscar el dinero que le pagan ahí a los paraísos fiscales, en donde sí hay millones de Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto como evidencia tangible? Por supuesto, porque no hay pruebas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, bueno, pues Francisco Labastida pretendió ahí que el entonces presidente Ernesto Zedillo no reconociera la victoria electoral de Vicente Fox. Labastida no tiene ni la mínima calidad moral para poder pretender dar lecciones de política y gobierno, lo decían a través de Twitter. Nadie humilla más a nadie que el propio Vicente Fox. A Vicente Fox. Dice que los resultados electorales estuvieron tablas, 50-50, cuando evidentemente se vio ahí que Morena ganó 4 de 6 gubernaturas. Su comentario, amigas, amigos, es el más importante. Me gustaría saber su opinión, así es que insértela en la cajita de los comentarios. Yo soy Dani Santoyo, me da mucho gusto poder saludarlos y darles la más cordial bienvenida a un nuevo video. Que alguien le quite el internet a Vicente Fox es parte de lo que dicen en las redes sociales. Antes de arrancar de lleno con la información, regáleme su respectivo like en este video, apóyeme compartiéndolo para que más personas se enteren de todo lo que está sucediendo en nuestro país. También los invito a que se suscriban a este que es su canal, si es que todavía no lo hace. Píquele ahí a la campanita de notificaciones para que YouTube le dé aviso cuando tengamos contenido disponible para todos ustedes. Si considera también que ya le quiten el internet a Vicente Fox, déjenmelo en la cajita de los comentarios. Vean nada más lo que publica. Dice, ahí está el logro filantrópico. El dictador, el maño presidente, decía, vamos a permitir que nos siga pisoteando. Vean nada más, aparte que tome unas clases de ortografía. ¿O acaso el celular que tiene no le marca ahí el autocorrector? Decía, vota por Va por México, esto es lo que quiere decir. Pero por supuesto que le contestaron ahí contundentemente, decía, tus socios en todas estas marranadas que hacías con sustancias. Y le recuerdan cómo Joaquín pagó al gobierno de Vicente Fox dólares, miles y millones de pesos. En el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, titulado El Traidor, el hijo del Mayo, líder de uno de los cárteles de Sinaloa, señaló que a Genaro García Luna y otros funcionarios de recibir millonarios sobornos también en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y por supuesto de Vicente Fox. Los funcionarios de seguridad por varios sexenios recibieron sobornos para dar protección y dejar pasar los cargamentos de sustancias por parte de Joaquín y el Mayo, incluso a altos mandos federales durante los gobiernos de Vicente Fox, reveló Vicentillo a la periodista Anabel Hernández en su libro de El Traidor. Jesús, el rey Zambada, además hermano de El Mayo, quien entregó ahí millones de dólares a funcionarios del gobierno de Vicente Fox a través del titular de la AFI, Genaro García Luna, para que lo nombraran ahí a Noberto
Vigueras Beltrán como el jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, quien ya estaba ahí comprado, según lo manifestó el Hijo del Mayo. Hay una información que le voy a presentar en donde dice claramente que durante un trabajo de 9 años, la periodista especializada en grupos mañosos y corrupción de México mostró las revelaciones del Vicentillo, actualmente sentenciado a 15 años en prisión en un bote allá en Estados Unidos, en los que se pone de manifiesto la corrupción de la que era parte comandantes de la Policía Municipal, Estatal y Federal, en donde operaba este grupo de Sinaloa. Este libro relata las actividades de este grupo para corromper a funcionarios los más altos y además explica que desde la perspectiva del Vicentillo sus actividades en la organización, así como su vida, que ha estado marcando las actividades de su familia. Este libro relata asimismo como un payaso las rejas y triste de ahí la imagen de portada del libro desde Metropolitan Correction Center en Chicago. Además se analiza el papel de los grupos mañosos y las traiciones de parte de sus allegados a quienes les confió incluso su vida. Hay un primer adelanto, o hubo un primer adelanto de estas 32 páginas del libro presentado en el portal de Aristegui Noticias. La periodista describe el sistema de pagos mensuales que se hacían a altos funcionarios militares para dejar pasar los cargamentos de sustancia. Es algo que, bueno, pues ya nos dimos cuenta. Vicente Fox sale todavía o tiene este descaro, a pesar de todo lo que les acabo de comentar, a decir que él tiene la mejor fórmula para ganarle a Morena en 2024. Él todavía ve posibilidades. A través de Sin Línea se publicaba, y no es chiste, el expresidente Vicente Fox asegura que él tiene la fórmula perfecta para que la oposición tenga el candidato ideal que ganará en Morena 2024. Como si fuera un juego, el panista aseguró que él tiene esta fórmula para lograr sacar al partido que actualmente está en la presidencia de la República, luego del enorme ridículo que hizo la oposición PAN, PRI y PRD en las pasadas elecciones. Ahí lo comentaba el porrista de Va por México. Aquí dice, la fórmula de Fox es la siguiente, y lo publicaba a través de su cuenta de Twitter. Primero, una candidata o candidato de gran carisma. Dice que también un líder de gran arrastre electoral. Caras nuevas, no a la momisa de los eternos. Entre ellos debe de estar Vicente Fox, Ricardo Anaya y todo el cascajo político de la oposición. Dice que provenga de los partidos de alianza o ahí de la sociedad civil. Además dice un gobierno de coalición profesional y altamente calificado. En tal la desesperación de Fox y de algunos electores de la oposición, que ya se inventan estas recetas mágicas a falta de propuestas y personajes que pueden enfrentar a Morena en 2024. Por supuesto que le contestaban, decía, o sea, necesitan que les prestemos un candidato de Morena. Decía por acá, o sea, de todo lo que carecen, ya estamos en la segunda mitad de 2022 y la oposición de cepillín aún no le da. Porque hay agua tibia, fría y caliente, ridículo, decía, seas tú, trapo balbuceante del que escribas estos tipos de comentarios a través de las redes sociales. Dice, siga así, don Chente, haciendo copy-paste de lo que le mandan ahí los becarios de Claudio. Por favor, no intente escribir usted, y es efectivamente. Sale también Oroña a dar una poderosa declaración sobre las cuentas de Martita y véanle la cara por este tipo de comentarios que hizo el propio Vicente Fox, que habían ganado 50-50, que se había quedado tablas tanto la oposición como Morena. Hoy el doctor Noroña va a tener que hacer clases de primaria de aritmética básica a la oposición. Vean, hasta tiene ahí las manzanitas. Porque el domingo 5 de junio hubo elecciones en 6 estados de la República que gobernaba la oposición. Valga la paradoja, nosotros el movimiento éramos oposición en esos 6 estados. De los 6 estados les ganamos 4, las 4 con manzanitas, se los voy a explicar. Las 4 manzanas más grandes: Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo. Estas 4 las tenían ustedes y ya no las tienen.
Y les quedaron estas dos chiquitas. No hago menoscabo de Aguascalientes y de Durango, tienen el padrón electoral más pequeño. Y ustedes dicen que ganaron. A ver, explíquenme eso, con manzanitas. Tenían 6 y perdieron las 4 más grandes. ¿Cómo es que ganaron? ¿Qué ganaron? Porque además les ganamos las 6. Hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas. Y a pesar de toda su violencia, el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa y corrió al gobierno paneaguado del crimen organizado en esa entidad. Entonces, tenían 6, les quedan 2. ¿Cómo que hay tiro en 2024? ¿Cómo que se atreve? Yo creo que la oposición está imbuida del espíritu olímpico de que lo importante no es ganar, sino competir. Y entonces, bienvenidos a la competencia en 2023. Así será en 2023, que es Coahuila y el Estado de México, que por supuesto también lo ganará Morena. Para que se eduque, tremendo periodicazo le dio Santiago Nieto a Vicente Fox después de estas declaraciones que dio a conocer. Ya ven que reaparece ahí Santiago Nieto con argumentos muy importantes. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera humilló al expresidente Vicente Fox al explicarle por qué Morena no perdió votos respecto al 2018 y cómo sus argumentos no tienen punto de comparación, también con manzanitas. Todo inició cuando Fox publicó en Twitter que en las elecciones del 5 de junio Morena perdió 9 millones de los votantes del presidente. De acuerdo con Fox, en 2018 López llegó a la presidencia con 25.1 millones de votos que recibió a través de su partido Morena, mientras que en las elecciones de este domingo, dijo, esta organización consiguió apenas 16.1 millón de votos. Lo explicaba a través de Twitter. En una respuesta, Santiago Nieto le explicó, y se las voy a poner aquí en la pantalla. Dice: por favor, quítenle el celular al señor. Dice, el padrón de los 6 estados era de 11.7 millones de personas. ¿Sí te diste cuenta de que solo hubo elecciones en 6 estados de los 32? Pues no, Santiago, creo que Vicente Fox no se dio cuenta. Recordemos que incluso quería votar hasta en Guanajuato. Decía que yo Vicente Fox, voy a votar aquí en Guanajuato por la alianza de Va por México. Por favor, que no salgan con este tipo de situaciones. Así tuiteó el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le respondió, dice, el padrón de los 6 estados era únicamente de 11.7 millones de personas. Su comentario, amigas, amigos, es el más importante. Me gustaría saber su opinión. Así es que insértelo en la cajita de los comentarios, que con muchísimo gusto voy a estar leyendo todos y cada uno de ellos. Yo soy Dani Santoyo, les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haberme acompañado con esta información. Déjenme en la cajita de las opiniones su comentario. ¿Considera que ya Vicente Fox se debería de ir a descansar? Póngamelo en los comentarios. Antes de despedirme, les agradecería su respectivo like. Apóyeme compartiendo el video para que más personas se enteren de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y por supuesto, apóyeme suscribiéndose en este que es su canal. Si es que todavía no lo hace, píquele ahí a la campanita de notificaciones. YouTube les avisará cuando tengamos contenido disponible para todos ustedes. Nos vemos mañana con más información. Y recuerde que su voz y mi voz juntas son el poder del pueblo.